Amén. Esto es la palabra de Dios. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo y también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios o que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así, para que delante de Él teman los hombres. Lo que es, ya ha sido. Lo que será, ya fue. Porque Dios busca lo que ha pasado. Que el Señor bendiga su palabra. Hay una pregunta que ha acompañado a la humanidad por siglos y que es, y ha sido, por cierto, la causa de muchos de los sistemas de pensamiento que conocemos hoy, y es, ¿qué hay más allá de la muerte? E independientemente de la cultura, de la región geográfica, de la época en la que un hombre se encuentre, la cuestión siempre será la misma. Una intriga casi agobiante, resultado de la sensación palpable de que la vida no puede terminar con nuestro último suspiro. Para nosotros, los que hemos creído en Cristo, puede ser un tema resuelto, podemos tener una respuesta rápida a esa pregunta compleja. Pero no deja de ser por eso la pregunta existencial más importante que podamos plantearnos. ¿Qué hay una vez nuestros ojos se cierran para esta vida? Y la razón de esto es que esa sensación no proviene de nuestra mente, no es algo fabricado en nuestro pensamiento, es algo que Dios puso como su imagen en nosotros. El sentido de la eternidad en nuestros corazones. De modo que vivimos con un anhelo permanente por ella. Algunos fabrican sistemas religiosos complejos alrededor de esa pregunta para resolver la cuestión o al menos intentarlo. Otros se lanzan a la aventura para encontrarlo a través de la observación. Otros intentan ignorarlo sin éxito. Pero la realidad es que no podemos apartar esa sensación de nosotros. Tarde o temprano nos enfrentamos a esa infinitud, a ese sentido de infinitud. Dicho de otro modo, somos criaturas temporales con anhelos eternos. Y esa tensión define en gran parte nuestra experiencia humana. Nosotros nos movemos ahí, entre esas dos cosas, entre nuestros anhelos, pero también entre nuestra temporalidad. El predicador, como lo hemos venido viendo a lo largo de todas estas semanas, ha hecho un gran descubrimiento y lo hemos visto a partir del capítulo 3. Entender los tiempos le da sentido a la vida, o más bien entender que Dios es dueño de los tiempos le da sentido a la vida y a la existencia. Después de declarar que todo tiene su tiempo, ahora regresa a esa pregunta que él se planteó en el principio, en el capítulo 1, y que es la base de toda su argumentación. ¿Qué provecho tiene el trabajador en aquello que se afana debajo del sol? ¿De qué se trata la vida al final de las cuentas? ¿Qué sacamos como ganancia cuando todo esto termine? Esta vez, sin embargo, la pregunta se hace en un nuevo contexto. Después de todo, como diría un conocido expresidente de la República, solo los tontos no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias. La pregunta tiene ahora otro matiz, otro trasfondo, otra perspectiva. Es como si ahora el predicador la planteara, pero el enfoque es ligeramente, pero profundamente distinto. Ahora, en lugar de concluir que nada tiene sentido porque todo es vanidad, el predicador hace una invitación a una comprensión más profunda.
sentida, eterna, madura. El hombre que había declarado nada tiene sentido, todo es absurdo, que había experimentado con los placeres, que había proyectado encontrar el sentido de la vida en la sabiduría, en la satisfacción, ahora contempla el misterio de los tiempos y dice, Dios tiene control de todo. Y la conclusión es, entonces a la luz de eso, todo tiene sentido, incluso el trabajo y el esfuerzo que hacemos debajo del sol. En los versículos que explicaremos hoy, veremos que el predicador va un poco más allá de la simple aceptación resignada. Él no está diciendo, Dios tiene control de todos los tiempos y no hay nada que hacer. No, en lo absoluto. El llamado es a acomodarnos a esos tiempos, como lo vimos en el último sermón, a navegar la vida en cada uno de esos tiempos que Dios permite para nosotros. El tiempo de llorar y sacar provecho en llorar, el tiempo de reír y sacar provecho en reír, el tiempo de tener y sacar provecho en tener, el tiempo de desprenderse y sacar provecho en desprenderse y así sucesivamente. Ahora Él mostrará cómo esa comprensión abre dos ventanas simultáneamente. Una hacia el gozo presente y otra hacia la eternidad futura. Él está diciendo, como todo tiene su tiempo, entonces podemos disfrutar el tiempo de vivir mientras nos preparamos para disfrutar el tiempo de morir o de ser eternos o de empezar la eternidad. Que todo tiene su tiempo, es eso lo que significa. Que hay un tiempo para la vida en el aquí y en el ahora, y para disfrutar la vida en el aquí y el ahora, y que hay otro tiempo para la eternidad. Por lo tanto, aprovechen ese tiempo aquí, vivan contentos aquí, disfruten del don de Dios aquí, porque eso es parte de la eternidad. Y en esa línea, este es el argumento que quiero proponerles para este sermón. Y es bien sencillo. Podemos disfrutar del don de Dios mientras vivimos y esperamos la eternidad. Podemos disfrutar del don de Dios mientras vivimos y esperamos la eternidad. Y lo desarrollaremos a la luz de los siguientes encabezados. Vamos a hacer en primer lugar esa pregunta persistente otra vez. ¿Qué provecho tiene el hombre con todo lo que se afana debajo del sol? Y vamos a ver ese nuevo enfoque del predicador. Luego veremos el disfrute mientras se vive y finalmente la eternidad cuando muramos. La eternidad cuando todo se acabe. Y vamos a ver entonces el primer encabezado, la pregunta persistente. ¿Qué provecho tiene el trabajador en aquello en lo que se afana? Ya lo dijimos. Esta pregunta es con la que el predicador empezó el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y luego la amplía. ¿Qué provecho tiene el hombre en todo el trabajo con el que se afana debajo del sol? Aquí aparece la pregunta otra vez. ¿Qué provecho tiene el trabajador? En el capítulo 1 y 2, la respuesta del predicador era fatalista. El camino al que le condujo esa visión fue al camino de nada tiene sentido, porque al final trabaje, acumule, disfrute, se va a morir. Y todo se pierde. Pero aquí ahora, el predicador, después de estar reflexionando en que todo tiene su tiempo, ahora lo ve de otra manera. Después de reconocer esos mismos ciclos de la vida que no han cambiado, nacer, morir, plantar, arrancar, la visión del trabajo y el fruto debajo del sol sí es diferente. Él no ha abandonado la inquietud fundamental, la sigue abordando, porque por cierto, mis hermanos, no hay que ser un fatalista para hacerse esa pregunta. Todos nos hacemos esa pregunta. Uno no deja de ser espiritual por preguntarse si acaso tiene sentido vivir como estoy viviendo. Porque ya lo vimos, es una pregunta que es inherente al ser, es parte de nuestra propia naturaleza. Pero el planteamiento desde esta perspectiva para el predicador, y debería ser así para nosotros, es que si Dios gobierna todos los tiempos, entonces hay alguna manera de aprovechar cada uno de ellos y nada será un desperdicio. Ni el sufrimiento, ni el acumular, ni el soltar, ni el vivir, ni el disfrutar, ni el llorar, nada será un desperdicio. Ese es el cambio en el razonamiento del predicador. Y esa pregunta persiste porque toca algo que es esencial en la experiencia humana.
No es una pregunta solo del predicador. Es la pregunta del empresario que sacrifica décadas de una carrera para descubrir al final que perdió lo que era verdaderamente valioso en la vida. La misma madre que se pregunta si sus interminables tareas diarias van a terminar alguna vez. O el estudiante cuestionando si sus años de esfuerzo académico tendrán un significado duradero o por lo menos un trabajo digno que recompense el esfuerzo. Todos nos hacemos esa pregunta, solo que desde enfoques distintos. Todos nos enfrentamos a esa inquietud en algún momento. ¿Vale la pena este esfuerzo? ¿Qué quedará de todo después de todo este trabajo? La diferencia está en los lentes con los que formulamos la pregunta. Cuando la planteamos desde la visión puramente horizontal, es decir, debajo del sol, limitada a los resultados visibles, temporales, inevitablemente nos vamos a frustrar. Porque es un callejón sin salida. La vida termina con la muerte, por lo tanto no importa cuánto tengas, nada pasará después. Te vas a envejecer y no vas a tener la misma fuerza, de modo que de nada servirá todo el esfuerzo. Tus neuronas se van a morir, no se van a regenerar, así que de nada sirve que memorices tanta cosa. Ese es el camino de esa perspectiva horizontal, debajo del sol, sin referencia a Dios, donde no hay una visión eterna de la vida. Pero cuando surge desde el reconocimiento de que Dios ha establecido un orden para las cosas, eso abre otra puerta a una respuesta mucho más profunda. No debemos sentirnos culpables al experimentar la frustración que produce el trabajo debajo del sol. Porque incluso en los tiempos más duros hay algo que el Señor está haciendo para nuestro bien. Así que mi hermano, si tú estás en esa temporada de la vida, estás padeciendo de eclesiastitis aguda, que es algo así como, siento que nada tiene sentido. No te sientas culpable por eso. Plantearse esos interrogantes está bien. El asunto es, ¿desde qué punto de vista, desde qué perspectiva, con qué lentes estás planteando esa pregunta? ¿Con qué entendimiento? Si es desde la perspectiva solamente horizontal, entonces hay un problema. Hay que redefinir el marco de la pregunta. Porque el resultado será mucha frustración desde ahí. Pero si te la planteas desde la perspectiva correcta, la pregunta de por sí es esperanzadora. Muy esperanzadora. Lo que nos lleva al siguiente encabezado. Porque en efecto, hay dos escenarios que se abren a partir de esa pregunta. Si Dios tiene control de todos los tiempos, entonces tiene que haber una manera en que todo tenga sentido. ¿Cuál es entonces el sentido del trabajo debajo del sol desde esa perspectiva divina? Ese es el primer camino. Y el segundo, ¿qué efecto tiene esto para la eternidad? ¿Cuál es el provecho que esto tiene si es que la vida no termina con la muerte? Y vamos a ver cada una de ellas en detalle. Veamos en primer lugar, la primera consecuencia de esa pregunta al evaluarla desde la perspectiva por encima del sol. ¿Qué provecho tiene el trabajo con todo lo que un hombre se esfuerza debajo del sol? Podemos decir, puede disfrutar mientras vive. Miren lo que dicen los versículos 10 al 13 de nuestro texto. Dice, he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado en su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios que ha hecho desde el principio hasta el fin. Y dice el predicador, el hombre no la descubre como si él no estuviera incluido ahí. Fíjense lo que él está diciendo. El problema no está en las sensaciones, sino en lo que no hemos descubierto todavía acerca del sentido de la vida y de lo que Dios ha diseñado, de cómo Él lo ha preparado. En este punto, el predicador aborda tres conceptos que son claves y que le hacen ver que ahora el trabajo sí tiene sentido a pesar de los límites del tiempo debajo del sol y que eso le da sentido a la vida. Vamos a verlos. El primero, todo lo hizo hermoso en su tiempo.
¿Por qué puede el hombre encontrar provecho en el trabajo debajo del sol? Porque Dios, que hizo todo a su tiempo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. La palabra que se usa allí para hermoso sugiere la idea de hermoso. Pero va más allá de la belleza estética. Tiene que ver con algo que se adecua o que encaja perfectamente. Lo que hay detrás no es tanto la apreciación externa de algo que se ve ordenado, sino de la coherencia completa, la armonía entre la forma y la función, entre cómo se construye y cómo funciona. La idea de hermoso del predicador aquí no es el concepto nuestro de, ay, mira, fulano, como le decimos a nuestra esposa, te ves hermosa hoy, hablando de lo que produce en nosotros. No, él lo está diciendo más en el sentido del objeto mismo. Mira el orden y la coherencia que hay entre las partes que componen a esta mujer. Si tuviéramos que hacer la analogía estricta. Cada evento, cuando se sitúa dentro del marco del tiempo establecido por Dios, tiene su propósito, es adecuado y puede ser considerado como hermoso y funcional. Y si volvemos a ver esta idea a la luz del contexto completo del capítulo 3, lo que él está diciendo es, hay tiempo de llorar y es hermoso cuando se llora, y hay tiempo de reír y es hermoso cuando se ríe. Hay tiempo de esparcir piedras y es hermoso esparcir piedras para los que entienden el significado de ese texto. Y hay tiempo de recoger piedras y es hermoso cuando hay que recoger piedras. Hay tiempo para sembrar y es hermoso sembrar, y hay tiempo para arrancar y es también hermoso sembrar. Lo que él está diciendo es, cada cosa cuando sucede en su tiempo, de acuerdo con el orden de Dios, es perfecto, sucede tal y cual como tiene que suceder. La belleza que el predicador reconoce es contextual. Dice, en su tiempo, no hay nada que sea hermoso todo el tiempo. Hay cosas hermosas de acuerdo al tiempo. Y ese es el asunto. En el momento correcto. Y esa es una visión interesante de la vida. Nuestro problema está en que queremos una cosa que se perpetúe como hermosa, tradúzcase hermosa, feliz, agradable, bonita, todo el tiempo. Por eso hay en nosotros ese sentir cuando vemos a un niño pequeño. Ay, ¿quién fuera como ese niño? No le importan los recibos de la luz. No le importa si hace calor, si no hace calor. A él le importa es comer y dormir. Bueno, no podemos perpetuar lo hermoso del tiempo de un bebé sin preocupaciones. Lo que sí podemos hacer es que sea hermoso cada tiempo y cada etapa de la vida. Es que ese es el tema. A veces queremos que las cosas que nos parecen agradables y que son fáciles de procesar se conviertan en nuestro estado permanente, pero eso no es la gracia de las cosas. Él está diciendo, el detalle está en que en cada tiempo y temporada y época que Dios permite hay algo hermosamente planeado, funcionalmente programado, coherente perfectamente con sus planes. ¿Lo ven? Ese cambio es clave. Los tiempos cambian, las circunstancias cambian y nosotros también cambiamos. Así que es absurdo pensar que necesitamos un estado inalterable para que todas las cosas funcionen de manera perfecta. Yo no sé si usted ha estado ahí, pero a mí me pasa mucho cuando uno tiene temporadas largas sin sufrimiento. Eso se hace sospechoso. Uno está como que, wow, estoy asustado porque todo me está saliendo como que muy bien. Ya uno como que se ríe con cierta sospecha. Todo está muy bien. De ahí viene el tanta dicha. Porque tememos que en algún momento la circunstancia cambie. Pero tú sabes lo liberador que es de ese temor, saber que si en algún momento esa circunstancia cambie, también será hermoso ese tiempo. Yo no sé cómo lo voy a enfrentar. Después de todo tiene su tiempo. Y cada día trae su propio afán. Cuando venga, me ocupo de eso. Pero por ahora, ¿cuántos males me evita eso? Ese vivimos trayendo una realidad que no existe a nuestro tiempo y estamos atormentados.
o insatisfechos. Bien sea porque traemos los males del futuro que no ha venido o los bienes del futuro que no ha venido. Pero hay un tiempo y en ese tiempo Dios está haciendo algo, escúchenlo, hermoso. No es un placebo. Hermoso no es que todo sale estéticamente bien, todo está ordenado y todo se está cumpliendo de acuerdo con los planes. En una entrevista de los ángeles al Señor acerca del peor momento de nuestra vida, si la pregunta fuera, Señor, ¿cómo va fulano? Todo de acuerdo a lo planeado. Esa sería la respuesta. Todo de acuerdo con los planes. Magnífico. Difícil de tragar, pero magnífico. Es eso lo que el predicador está entendiendo. Mira que la muerte, antes él la veía solo como la negación del sentido. ¿Para qué me voy a esforzar si cuando me muera todo lo que acumulé le va a quedar a un tipo que no va a saber administrar todo lo que yo trabajé? Pero ahora él percibe eso como algo apropiado en el momento designado. La destrucción que antes le parecía contradecir todo, ahora él lo ve con el propósito constructivo. Ahora entiende que destruir es parte necesaria de construir. Él está diciendo, óyeme, después de todo, uno no puede hacer algo si no destruye otra cosa. Pero si solo me concentro en la fatalidad del destruir, eso va a ser un problema. Noten aquí que el predicador no está haciendo un gran descubrimiento. Solo está girando un poquito la cabeza para poder ver un panorama un poco más amplio. Los tiempos de lamento y silencio que antes podían parecer solo interrupciones del disfrute, ahora lo reconoce como un componente esencial de una vida plenamente humana. Porque no todo el tiempo uno se está riendo en la vida real. No todo el tiempo hay algo que decir. Y hay un gran provecho en callar. Los límites, como se puede ver, que Dios nos impone con los tiempos que Él dispone, traen libertad, no frustración. Cuando decimos todo tiene su tiempo, no estamos diciendo, ay, qué mal. Todo tiene su tiempo, pero yo no soy el que los ordena. No. Todo tiene su tiempo, es liberador. Porque el Señor nos permite escenarios para el disfrute diversos y hermosos. Todo en su tiempo. La segunda cosa que el predicador observa acerca de la pregunta con esta nueva perspectiva, con este cambio, gracias a Dios, de qué provecho tiene el hombre con todo el trabajo con el que se afana debajo del sol, es que definitivamente no hay nada mejor que alegrarse y hacer el bien. Y yo le digo al predicador, amén, mi hermano, así es. No hay nada mejor que estar contento y alegrarse y hacer el bien. De hecho, aquí es necesario que definamos una vez más este término de hacer el bien, porque tiene una riqueza que tal vez las traducciones que tenemos en español no lo capturan tan plenamente. Hacer el bien abarca tanto la bondad ética como el bienestar personal y comunitario. Lo que el predicador está observando es que una de las formas en que el trabajo tiene provecho debajo del sol es ver en cómo ese trabajo sirve a los otros. Hay momentos en que hacemos cosas que no siempre generan la remuneración económica que esperamos, pero traen un beneficio a otros, y eso también es una forma de ver el propósito de Dios para el que hacemos lo que hacemos, o por el que hacemos lo que hacemos. Eso es una forma elegante de decir, hermano, no todo es plata en esta vida. Debemos medir el éxito de lo que hacemos, no por el dinero o la satisfacción que produce a nivel personal, sino por el bien que trae a otros. Notan el cambio en la mentalidad del predicador. Todo su razonamiento en los capítulos 1, 2 era que esto qué me trae, y yo aquí cómo voy, y cuánto me gano, y cuál es el provecho, y quién se queda con lo mío, y cómo lo va a administrar, y mi disfrute, y mi deleite. Ahora él dice, como hay un tiempo para todo y yo no voy a vivir eternamente, lo que debo hacer es aprovechar el tiempo aquí. Y una de las maneras de aprovechar el fruto del trabajo aquí es desprenderme de esa idea de que todo gire alrededor de mí, de que todo se trate de mí, de que todo tenga que satisfacerme a mí.
Hay un provecho en hacer bien a otros, en satisfacer las necesidades de otros, o dicho en términos más evangélicos, en servir a otros. Ese pequeño cambio, pequeñito cambio, le da otro sentido a la manera en que nos relacionamos con el trabajo. Y cuando hablo de trabajo, como lo hemos definido en sermones anteriores, hablo de todo el esfuerzo con el que nosotros vivimos debajo del sol, o que hacemos mientras vivimos debajo del sol. No estoy hablando solo de empleos, estoy hablando de todo lo que requiere una inversión de tiempo y de esfuerzo. Y el predicador está uniendo aquí dos elementos que esta religiosidad artificial que vemos en los fariseos y en todos sus seguidores a lo largo de los siglos a menudo separa. Él está diciendo que la alegría personal y la bondad hacia otros pueden confluir, y que de hecho a menudo la bondad hacia otros produce alegría personal. El provecho del trabajo está en hacer el bien, si se pudiera leer ese pasaje de esa manera, en hacer el bien y servir a otros y alegrarnos por eso. Hay un propósito de provecho en eso. La verdadera sabiduría no ve el estar alegre con el hacer el bien como cosas opuestas, sino complementarias. La vida que Dios desea para sus criaturas incluye tanto el gozo como la virtud, tanto el disfrute personal como la contribución o el bien a otros. La alegría y la bondad fluyen juntas. La alegría y la bondad fluyen juntas como expresiones de la vida que Dios nos da. Búscame a alguien amargado y encontrarás a alguien profundamente egoísta. Profundamente egoísta. No está descubriendo el predicador nada nuevo aquí. Y ustedes pueden ver ese contraste. La amargura del predicador. En los capítulos 1 y 2, su frustración estaba estrechamente ligada con su visión egoísta de la vida. En palabras del Señor, una de las cosas que a veces uno se siente mal diciendo, yo admiro esto del Señor, porque uno tiene que admirar todo del Señor. Pero una de las cosas que me parecen impresionantes del ministerio de enseñanza del Señor era su capacidad para poder condensar pensamientos profundos en ideas cortas. El Señor hizo una economía de palabras impresionante. Después de todo, solo tuvo 33 años en este mundo y 40 días. Así que hay que aprovecharlo muy bien. Digo, no tengo toda la vida para hablar. Y Él condensó todo este pensamiento en una frase breve. Es más bienaventurado dar que recibir. Dicho de otro modo, se es más feliz cuando se da que cuando se recibe. Replanteándolo para frase de Twitter o Instagram. Se vive más feliz cuando vivimos en función de otros que cuando vivimos en función de nosotros mismos. Es como si Dios misteriosamente nos hubiese diseñado para eso. ¿No será porque al final el propósito mismo de su plan era justamente no servirse a sí mismo, sino servir a otros? ¿No será porque la esencia del Evangelio y el plan redentor es que todo gire alrededor de un Dios que está sirviendo a su pueblo y no sirviéndose a sí mismo? Y que cuando Él está viendo el provecho que su pueblo tiene en ese servicio que recibe de Él es glorificado. Y hay satisfacción en ese plan que Él ha diseñado. Podemos encontrar deleite, propósito y realización en este acto de servir a otros. Todos nuestros esfuerzos, todo lo que hacemos hacia otros, hermanos míos, es una forma de encontrar el propósito por el cual hemos sido creados. Muchas de las personas que no disfrutan su trabajo experimentan eso porque solo lo ven como una forma de servirse a ellos y no a otros. La alegría y la ética nunca deben separarse. De hecho, a menudo la ética, el servir a otros, nos hace más alegres y más felices. ¡Qué misterio!
pero qué liberador. Y la tercera cosa que el predicador descubre es, en este razonamiento del provecho que el hombre tiene debajo del sol, cuando se entiende que todo tiene su tiempo, es esta. Es un don de Dios de todo hombre que coma y beba. Y a mí me encanta ese pasaje. Amén. Es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del fruto de su trabajo. Amén. Usted está comiendo. Esto es un don. Esto es un regalo de Dios. Esto no puede venir esto no lo fabrican los hombres. La inteligencia artificial no produce esto. Esto es un don de Dios. El disfrutar lo que Dios nos da, lo que Dios produce. Ahora, aquí el predicador profundiza en esa verdad que él comenzó a analizar en el capítulo 2, 24. ¿Se acuerdan que él cerró la sección en el capítulo 2 con una luz de esperanza? De hecho, titulamos así el sermón. Era como esta idea de la luz al final del túnel, cuando él dice, óyeme, después de todo parece que la vida es simple y se reduce a comer y beber y disfrutar del don de Dios que él nos ha dado aquí, porque, ¿qué más vamos a hacer? Pero ahora ya no es en el contexto del qué más vamos a hacer, sino es que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que consiste la vida. La capacidad de disfrutar los placeres básicos de la vida. Escuchen, no es un logro humano. Es un don divino. Y ese reconocimiento, como lo vimos en su momento, cambia nuestra relación con el trabajo y con los frutos del trabajo. Esta perspectiva o visión bajo solística del trabajo es principalmente un medio para el egoísmo y la insatisfacción. Pero la visión sobre solística del trabajo ve el trabajo como una fuente de disfrute para reconocer que lo que estoy disfrutando, resultado de ese trabajo, sea lo que Dios permita, es un don. Debajo del sol, el trabajo es una fuente para acumular, lograr, construir legados. Pero el predicador ha descubierto ahora que esa búsqueda conduce inevitablemente a la frustración. Que la visión por encima del sol, donde Dios es dueño de todos los tiempos, donde entendemos el trabajo mismo, sus ritmos de esfuerzo, el ciclo de descanso y trabajo, siembro, cosecho, eso puede ser una fuente permanente de gozo y de disfrute, en el sentido en que nos permite participar del orden divino. No hay ningún problema con los tiempos, dice el predicador, sino cómo disfrutamos cada uno de ellos y el esfuerzo de nuestro trabajo en cada uno de ellos. Él está elevando aquí, el predicador, lo ordinario a lo sagrado, comer y beber. Todos podemos comer y beber, bueno, al menos en condiciones normales. Todo el mundo puede hacer eso. Disfrutar el trabajo. Esas experiencias cotidianas, cuando se reconocen como dones divinos, adquieren dignidad espiritual. No es un distractor de la vida. No deberíamos participar de estas cosas por trámite, sino porque es un don, una expresión de la vida misma. No fuimos creados para encontrar sentido en acumular cosas en esta corta vida, sino para disfrutar y compartir los dones de Dios. Nota estos dos grandes descubrimientos del predicador, que de hecho uno dice, ¿cómo no lo había visto antes? ¿Qué provecho tiene el hombre con todo el trabajo que se esfuerza debajo del sol? Así, a primera vista, dice el predicador, comparte con otros. Hay alegría en eso. Disfruta del trabajo y del fruto. También hay alegría en eso. Esa triple compensación. La belleza de los tiempos designados. La unión de la alegría y la bondad. Y el disfrute como un don divino. Ofrece la primera parte de esa respuesta. La pregunta sobre el valor del trabajo tiene respuesta ahí. El trabajo humano encuentra su significado, no en sus resultados permanentes, no que tenga que vivir el estado que yo deseo, sino en la experiencia de participar en el orden creativo de Dios,
en servir a otros y en recibir con gratitud sus frutos inmediatos. ¿Lo ven? Eso es clave. Este descubrimiento del predicador es clave. Pero eso no es lo único que el predicador está notando sobre el provecho del trabajo. Hay una segunda cosa que él está notando ahora con esta nueva perspectiva de que Dios tiene control de los tiempos. Y es que el trabajo contribuye o hace parte de algo diseñado desde la eternidad y que tendrá repercusiones eternas, que nos lleva al tercer y último encabezado de este sermón. Noten, a partir del versículo 11, dice el texto, en la parte B, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre, entre ellos yo, no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y mira las conclusiones a las que llega ahora. Voy a ponérselo en palabras más simples, porque el predicador a veces es un poco complejo. Ahora que entiendo que todo tiene su tiempo y que Dios prepara todo de acuerdo con su soberana voluntad, entiendo que todo tiene sentido, incluso el trabajo debajo del sol. Claro, es que si todo tiene su tiempo, mientras trabajo, yo puedo disfrutar el trabajo. ¿Cómo? Pues participando con Dios de esa obra creadora, compartiendo con otros del fruto de ese trabajo y disfrutando yo mismo de ese fruto. Y no solo eso, también puedo encontrar sentido en el hecho de que no terminará con la muerte, de que esto que yo estoy haciendo ahora, aunque a mis ojos empiezo cuando nazco y termino cuando muero, en realidad es parte de una eternidad que Dios ha diseñado y que puede que yo no sepa cómo será eso después, pero si entiendo que Él tiene el control de los tiempos y todo lo hace hermoso en su tiempo, pues también esa eternidad será hermosa. Ese es el descubrimiento del predicador. Que todo tiene un tiempo, cambia todo. Porque ahora la eternidad se incorpora en el pensamiento del predicador. Él no lo había visto todavía. Usted lee los capítulos 1 y 2 y el predicador llega hasta el cementerio. De ahí no pasa. Todo termina con la muerte. Pero ahora en el capítulo 3, él está explorando un nuevo concepto, como dirían los jóvenes, digo yo ya, como si saliera de esa etapa. Un concepto que le está explotando la cabeza. Óyeme, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso es que uno está todo el tiempo pensando en esa eternidad. Es que Dios lo puso ahí. Y como Él tiene control de todos los tiempos, pues también de la eternidad. Ese es el razonamiento del predicador. Y entonces ahora dice, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. Bueno, eso lo sabe ahora. Porque antes lo que él pensaba o lo que analizó en el principio era, todo termina cuando me muero. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Lo que fue, fue. ¿Usted sabía que eso estaba en la Biblia? Mira, mi hermano. Lo que fue, fue. Una profundidad impresionante. Donde decían, no, ¿qué sabiduría? Eso es sabiduría bíblica. Lo que es, ya ha sido. Ahí está. Y lo que será, ya fue. Él está diciendo, óyeme, analizando este tema de la eternidad, para nosotros hay pasado, presente y futuro, pero para Dios eso no existe. Uno aquí está pensando, óyeme, ¿qué será de la vida después de la muerte? Dios no puede ver eso así. Voy a decir algo todavía más revolucionario. Nosotros estamos viviendo la eternidad ahora. O sea, nosotros no vamos a empezar. La eternidad no comienza cuando tú te mueres. La eternidad, ese es el concepto de que hay un infinito en el tiempo hacia atrás y lo habrá hacia adelante.
no podemos ser tan arrogantes de pensar que el tiempo termina con nuestra muerte o que comienza cuando nacemos. Eso es lo que el predicador está descubriendo. Dice, óyeme, pero yo no veía eso, por eso era tan arrogante. Yo estoy viviendo un pedacito de la vida, un pedacito. Es más, nuestra vida, vista en la línea de tiempo de la eternidad, si quisiéramos ponerle un punto de inicio y un punto final, es absolutamente insignificante. Incluso los años que lleva este universo es absolutamente insignificante en esa línea de tiempo, si es que tuviera tiempo de inicio y de fin. Entonces él está diciendo, claro, para Dios eso no existe. Lo que era es, lo que va a ser es, o sea, yo estoy matándome por el qué va a pasar mañana y en Dios el mañana es hoy, el ayer es hoy, todo hace parte de un mismo tiempo. Él está viendo y observando todo en una misma línea, no en cosas que van pasando de ciclo. Entonces lo que hago hoy, lo que voy a hacer mañana, lo que estoy haciendo, lo que hice ayer, todo está teniendo exactamente el mismo significado y la misma contribución a ese propósito de Dios. Ese es el descubrimiento del predicador. Ya no es todo conforme a mi tiempo. Ahora es conforme al tiempo del Señor. Y yo me llevé todo el encabezado y no leí nada. Ahora no sé dónde quedé. Pero está bien, ¿no? ¿Se entiende? Se entiende. Es que me siento raro terminando en 45 minutos. Vamos a seguir conversando. No, mentira. Noten aquí que el descubrimiento del predicador con el tema de los tiempos está siendo tan significativo es porque le está permitiendo entender que el Dios que controla la eternidad, que es eterno, por cierto, ha dispuesto en su misericordia que nosotros vivamos en un tiempo determinado. Nosotros tenemos el privilegio de vivir etapas, tiempos, temporadas. Este mundo, como lo conocemos, y nuestra propia vida es una disección de la eternidad para que en ese pedacito de vida nosotros experimentemos el privilegio de tener etapas y tiempos que Dios dispone, diversos todos, para que en ellos encontremos provecho. Y una vez ese propósito se cumpla, esa pequeña disección de nuestra vida volverá a su curso eterno, en donde siempre ha estado por demás. No es que estamos viviendo una línea paralela a la eternidad, es que estamos viviendo en un tiempo donde vemos el tiempo pasar. Es un acto tremendo de la misericordia divina que Él haya hecho un mundo en el que eso es posible. Y eso es lo que el predicador está diciendo. Es hermoso. Claro, si yo veo todo ahora a la luz de esa perspectiva, todo tiene sentido. Todo puede tener sentido porque a todo esto le puedo sacar provecho. Hay un significado para cada cosa que hacemos. El vacío que sentimos ante lo temporal es la evidencia de que pertenecemos a algo eterno. Esa pregunta insaciable, incesante, continua, es la evidencia de que pertenecemos a algo eterno. Así que la respuesta sobre el sentido del trabajo y todo nuestro esfuerzo debajo del sol está en verlo a la luz de algo que tiene implicaciones eternas. Nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros esfuerzos, nuestras creaciones no terminan cuando morimos. No es que empezamos una nueva vida después de la muerte. Dice Hebreos 6, Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo y servicio a los santos. En el sentido de la forma en la que el Señor considera el trabajo y el esfuerzo de los creyentes de este lado de la eternidad. De alguna manera, el predicador solo vislumbra de manera muy pobre, porque nosotros no podemos comprender la eternidad completamente, escapa de nuestra capacidad de comprensión. Pero él dice, en lo que puedo entender, el sentido de la vida está en participar en la obra de Dios, en esas pequeñas etapas y porciones de tiempo que el Señor permite para nosotros.
Otra cosa que dice el predicador es, nótenlo ahí, no hay nada que quitar y no hay nada que poner. Esa es la idea de que todo está perfecto. Este pensamiento es brutal, porque es la idea de que nosotros estamos viviendo una vida ni más ni menos. Es lo que hay. Nada que quitar, nada que poner. El Señor es el dueño soberano de todo. Y los límites que Él ha puesto a nosotros son para que nadie se crea grande y podamos reconocer que Él es el único digno de reverencia. Lo que debe producir esta temporalidad es una adoración al Dios que es eterno. En sus manos están nuestros tiempos, pero Él no los administra de manera tiránica, sino para nuestro disfrute y para nuestro bien. Eso es maravilloso. La soberanía divina no disminuye nuestra dignidad, sino que la establece sobre el fundamento inamovible. Dios es soberano y allí, sobre esa soberanía, Él pone a andar el propósito de nuestra vida. Y esa comprensión no nos lleva al fatalismo ni a este absurdo sinsentido, sino a la reverencia. Dios hace todo en su tiempo, Él tiene control de todo, Él es eterno, Él comprende mejor que yo todas las cosas y lo hace para que todos le teman. Ahora, al final del verso 15, que es el último verso del texto, hay algo que parece más o menos complejo. Dice, lo que es ya ha sido, lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. De hecho, miren el texto, como dice textualmente al final del verso 15 en la nueva versión, Nueva Biblia de las Américas, porque Dios busca lo que ha pasado. ¿Qué quiere decir eso? Lejos de ser una afirmación fatal del ciclo de la vida como lo que fue, fue, ya no hay nada que hacer. No, Él dice, lo que fue, fue y a Dios le importa porque lo que fue es. O sea, lo que fue para Dios es. Para nosotros es lo que fue, fue. Pero Él busca, y esa es la palabra clave, Él está continuamente trayendo o teniendo en cuenta lo que fue como parte de nuestro es ahora. Y eso es tremendo. Porque es que a menudo nosotros creemos que las cosas que hacemos aquí no tienen ninguna repercusión en el futuro. Pues claro, si lo vemos solo desde la perspectiva de nuestro tiempo. Pero no desde la perspectiva de Dios, quien ve nuestro futuro como un eterno presente, nuestro pasado como un eterno presente, nuestro presente como un eterno presente. En Dios no hay cosas pasando. En Dios hay cosas. Tu vida de niño, tu vida de adolescente, tu vida de ahora, tu vida futura, todo está en la misma percepción de tiempo, en una sola pelota. Y ahí vivimos todo lo que somos. Yo sé que esto puede sonar un poco medio raro, pareciera que algunos están viendo Interestelar por primera vez, pero es el descubrimiento del predicador con el tema de los tiempos. La historia no es un mero azar ni una repetición mecánica. Es la expresión de un Dios que entreteje pasado, presente y futuro en un diseño coherente perfectamente. Nada está funcionando aleatoriamente en este mundo. Eso es impresionante. Que Dios está controlando las vidas de cada individuo que ha existido sobre la faz de la tierra desde Adán y que será así hasta que los tiempos terminen. Eso es asombroso. Impresionante. Qué pequeño que nos hace sentir eso. Alguien ilustraba eso diciendo que tú te puedes parar, por ejemplo, en un estanco quieto y lanzas una piedra y tú puedes ver cómo las ondas se mueven. Y luego esperas que se calma y lanzas 2 piedras y tú puedes ver cómo ellas interactúan entre sí. Pero luego te pones creativo y dices, oye, voy a tirar 20 piedras. ¡Fum! Y ya tú no puedes ver las interacciones. No puedes ver cómo una conecta con la otra y cómo es la conexión de una. Pues hermano, la humanidad, toda la que ha existido hasta ahora, son las piedras arrojadas al océano de la providencia en la que Dios controla todos los tiempos.
y donde Él está disponiendo cada cosa de acuerdo al designio de su voluntad. Eso es una cosa que escapa a nuestra capacidad de comprensión, pero que lo hace digno de adoración. Por eso Él dice, para que todos le teman. Es como si Él estuviera diciendo, óyeme, ¿quién soy yo? Tengo una vergüenza con Dios de cuestionar los tiempos. ¿Y que por qué? Que cuando muere, que... óyeme, no, ¿qué le será? Dios es absolutamente grande, inmenso. A Él no se le está escapando nada de su control, como diría el doctor R.C. Sproul, creo que citando a Francis Schaeffer. Si hay al menos una partícula en el océano que está, en el universo que está fuera del control de Dios, un átomo, entonces Dios no puede ser Dios. Él lo controla todo. Impresionante. Y creo que a veces nos hace falta una dosis de vernos a la luz de esa majestad, porque hay mucha arrogancia en nuestras declaraciones, en nuestra insatisfacción, en nuestra idea de que tal vez nosotros lo hubiésemos hecho mejor. Óyeme, Dios, a ti esto se te salió de las manos. Yo habría, para la vida de esta persona, yo le habría puesto un esposo un poco más simpático. A mí me pusiste en el trabajo que no era. Yo creo que la media naranja mía era un limón. La frase Dios restaura lo que pasó es, nada valioso se pierde definitivamente. Dios no desperdicia nada. Nada de nuestra vida se desperdicia. Ni ayer, ni hoy, ni mañana. Nada. Lo que parece desvanecerse en el tiempo, Dios lo busca. La traducción literal es, lo trae, lo incorpora de nuevo a ese propósito eterno. Nada de lo que hacemos en este mundo se pierde en el tiempo, porque en Dios estas divisiones no existen. Para Él todo es parte de un mismo momento, de un eterno presente. Y ese clímax es asombroso. El trabajo humano cobra sentido. Esas tareas iniciales que en principio parecían tan aburridas debajo del sol, adquieren significado visto desde esa perspectiva. No porque vayan a sobrevivir físicamente, que ese es el problema nuestro. Una visión demasiado materialista de la vida, en el que las cosas solo tienen sentido si pueden existir palpablemente y preservarse en el tiempo. Y entonces adjudicamos valor a lo que hacemos, a ese sentido de perpetuidad en el tiempo, como si este tiempo gobernara todo. Así que las cosas no tienen valor, o tienen valor no porque sobrevivan físicamente para siempre, sino porque de alguna manera misteriosa, pero real, forman parte del tapiz eterno que Dios está tejiendo para nosotros. La eternidad no empieza cuando morimos. Dios ya está en esa eternidad y en ese tiempo. Y debemos vivir con esa comprensión. Vivimos una vida con tiempo limitado, sí, en el marco de una eternidad. Y desde esa perspectiva, ese tiempo limitado es un privilegio. Y por eso se puede disfrutar el trabajo debajo del sol, con todas sus facetas. Aquí está la respuesta entonces completa a la pregunta sobre el provecho de nuestro trabajo debajo del sol cuando se entiende que todo tiene su tiempo. 2 puntos. El trabajo tiene valor presente como don para disfrutar. Y tiene significado eterno como parte de la obra perdurable de Dios. Hay un tiempo para estar contentos y disfrutar del trabajo y todo el esfuerzo que hacemos debajo del sol. Y ese tiempo ya hace parte de nuestra eternidad. Ya estamos viviendo esa eternidad en nuestro tiempo. Y eso es absolutamente asombroso. Y mi amigo que estás aquí, puede ser que algunas de estas verdades te resulten un poco complejas. Lo cierto es que esa eternidad sin Cristo no será una eternidad de disfrute y deleite. Para aquellos que rechazan al Señor, la eternidad será una condenación perpetua, separados de su gloria por los siglos. Y de la misma manera en que podemos vislumbrar el futuro eterno, maravilloso y glorioso de aquellos que heredarán la vida eterna,
también podemos ver el tormento de aquellos que estarán separados del Señor para siempre. Y tal vez la pregunta que tú te has planteado, ¿qué hay después de esta vida? Pudo tener una respuesta hoy, habrá eternidad, pero ¿dónde quieres que sea esa eternidad? Si tú vienes a Cristo hoy, Él te asegura una vida eterna con Él por los siglos. Y si tú sigues en tu pecado, viviendo esta pequeña porción de tiempo como si fueras a ser eterno, fracasarás al final. Y la eternidad, lejos del Señor, será tu condena. Así que ven a Cristo hoy, confiesa tus pecados y entrégale tu vida definitivamente. Oremos. Señor, te damos gracias.